en Salud Hoy junto a los urólogos de la Asistencial Médica Departamental de Maldonado, el doctor Leogardo Pérez y el doctor Diego Leal, hablando acerca de los cálculos urinarios. Estuvimos hablando, bueno, ya nos explicaba, doctor, de que es un dolor muy intenso, demás, los comparó con los dolores de parto, pero nos quedó algo que es importante. ¿Cuáles son los síntomas? Es decir, para más allá del dolor, que para tratar de, bueno, de llegar a eso o de repente poder ir antes. ¿Se puede ir antes? No tanto ir antes. Cuando viene el dolor, por lo general es un dolor de inicio brusco, fuerte, y hay que diferenciar un poco que no siempre es fácil, incluso hasta nosotros muchas veces nos resulta difícil determinar cómo es el tipo de dolor, porque el dolor es algo muy subjetivo y depende de la persona. Varía mucho de persona en persona. Pero en términos generales hay que tratar de distinguirlo del dolor de columna, del dolor que cuando uno hace un movimiento y queda duro, ese dolor es por patología muscular, por patología osteoarticular, no es el típico dolor del cólico nefrítico. El cólico nefrítico tiene ciertas características que lo hacen único. Es un dolor de inicio brusco que no está relacionado con los movimientos y que tiene una irradiación particular, es decir, comienza a nivel lumbar y se irradia siguiendo la disposición de los nervios, es decir, se irradia hacia adelante, incluso puede llegar hasta los genitales. Y va cambiando la topografía de esa irradiación a medida que el calculito va migrando por la vía urinaria, es decir, cuando el cálculo está a nivel del riñón, por lo general duele más o se siente más específicamente en la fosa lumbar, en la espalda, para que la gente entienda, y a medida que va yendo hacia la vejiga, se va acercando a la vejiga, la irradiación cada vez se hace más hacia lo que se llama el hipogastrio, abajo del ombligo, y hacia los genitales. Y cuanto más cerca de la vejiga está más ahí lo que se llama también elementos irritativos de la vejiga, es decir, sensación de ganas de orinar, ir a orinar frecuentemente, orinar poca cantidad, es decir, la vejiga se irrita y actúa queriendo evacuar. Y bueno, eso junto con otros síntomas como puede ser el sangrado en la orina. ¿Cuándo se da el sangrado? Quería volver un segundito a la imagen anterior, Ana Claudia, para que la gente entienda. Ese tubo que une el riñón con la vejiga tiene aproximadamente unos 30 centímetros de largo. Y de diámetro, un diámetro promedio aproximado, tiene unos 4 milímetros. Entonces imagínense un tubo de 30 centímetros de largo y 4 milímetros de diámetro. Imagínense entonces una piedra pasando por ahí, el dolor que puede determinar. Entonces, como bien decía Diego, el dolor va cambiando de topografía según la piedra vaya bajando, ¿verdad? Pero es un dolor que el que tiene un cólico nefrítico, así lo hablábamos antes de cámara con los compañeros, el que tiene un cólico nefrítico, el que ha tenido un cólico nefrítico, lo va a recordar toda la vida, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de prevenir a veces ese cólico nefrítico. Tú me preguntabas sobre el sangrado. Sí. Puede ocurrir porque esa es una piedra, y vimos también las fotos de las diferentes piedras que hay, entonces las características de la piedra que se enclava en ese tejido. Va como raspando. Exactamente. Va lastimando. Va lastimando. Va lastimando, entonces puede producir un sangrado que es una de las complicaciones. Otra de las complicaciones frecuentes que puede ocurrir, y también relacionado con el tamaño del uréter, de ese tubito del que yo les hablaba, respecto al tamaño de la piedra, es la obstrucción. Entonces se produce la obstrucción de un sistema cerrado por el cual fluye orina. Eso determina primero la éstasis de la orina y secundariamente, que hoy lo hablábamos también, la infección, que es una complicación que puede ser más grave que el sangrado y que eso se va a solucionar posteriormente, ¿verdad? ¿Cómo se hacen los diagnósticos a veces? Antes. Siguiendo un poco con los síntomas, que sí, te quería agregar una cosa. ¿Cómo es? ¿Son iguales?
En principio sí, las características del dolor es igual, lo único que por las diferencias anatómicas, la uretra del hombre, que es más larga, genera más dificultad al momento de la salida. Pero una cosa característica que tiene el cólico nefrítico, que por el grado de dolor, que siempre decíamos que es tan fuerte, agrega elementos que son fuera del orden urológico, náuseas, vómitos, contractura muscular. Entonces se empieza a dar como una bola de nieve a punto de partida de ese dolor tan grande que empieza a tocar otros sistemas. Entonces empieza con un estado nauseoso muy importante por el propio dolor, genera toda una contractura por la postura que genera el dolor, y eso muchas veces llega a que la clínica no sea tan clara. Claro. Y ahí es que se empiezan a entrar los diagnósticos diferenciales, que es dolor de espalda, cuadros abdominales. Cuando el paciente llega con ese desasosiego, esa situación sumamente dolorosa que quiere que lo calmen ya, que es diagnosticar, que nos ayudan a diagnosticar, que lo básico es hacer primero una ecografía. La ecografía, y es una cosa importante, a veces los pacientes me preguntan, dicen, doctor, con todo el dolor que tengo y traigo una ecografía y no ve la piedra. La ecografía es un estudio que nos muestra el riñón y la vejiga, pero ese cañito es muy difícil de verlo mediante ecografía, ¿verdad? Pero la ecografía nos muestra a veces signos que nosotros llamamos indirectos de que hay una obstrucción. La ecografía frecuentemente nos muestra una dilatación del riñón porque está tapado, porque está obstruido por esa piedra. Entonces eso, al haber una dilatación en el riñón, conjuntamente con el dolor, ya básicamente nos hace el diagnóstico, digamos, de cólico nefrítico. Después tenemos que topografiar en qué sector está la piedra. Si la piedra está saliendo del riñón, en el sector inicial del uréter, o está por caer a la vejiga, o está en el medio. Podríamos también mostrar esa imagen otra vez. Para eso nos puede ayudar dos técnicas que se llaman, uno, la urografía de excreción, que consiste en la inyección de yodo por la vena. Eso lo absorbe el aparato urinario, lo absorbe el riñón y tiñe todo el aparato urinario. Al mismo tiempo se van haciendo placas, entonces se puede topografiar dónde está la piedra. Esa es una técnica, y la otra es la tomografía computada. Cualquiera de esas dos nos pueden topografiar dónde está la piedra y eventualmente cómo tratarla. Yo diría estudios que se hacen generalmente en agudo, en el momento, porque hay que resolver la piedra. Posteriormente hay que hacerle estudios al paciente para saber por qué está formando esa piedra. Generalmente no se superponen los dos porque uno trata de salir y de resolver el paciente el dolor y después agudo, el resto, saber y después el resto. Capaz que digo, si querés contarle algo sobre los estudios posteriores o algo más. No, es eso. Una vez que sale del episodio agudo, hay que definir un poco por qué lo generó. Y ahí volvemos a las causas. Pueden haber causas anatómicas, es decir, cualquier cosa que altere la dinámica de evacuación del riñón, malformaciones, alteraciones, que hagan que la orina no pueda avanzar, fluir en forma normal, hace que la orina, que genere zonas de orina estancada, y eso, por lo que decía Leogardo, genera la piedra. Entonces hay que estudiar la parte metabólica, la parte anatómica y la parte metabólica, es decir, ver si hay algún elemento de esos que forman los cristales que están altos en el organismo. Después se ve por qué es la causa, pero primero hay que chequear la parte de las hormonas, lo que decía él, la parte del calcio, el fosfato, oxalato, todos los iones, para ver si hay alguno que está en un rango fuera de lo normal. Y ahí nos empezamos a abrir y a cerrar puertas para ver si llegamos a definir si es que hay una patología de base, y ahí ya entramos volvemos siempre a las causas,
que pueden haber desde alteraciones digestivas, que hacen que se absorban de más o de menos determinadas sustancias, o si todo eso está dentro de lo normal, volvemos a lo que hablábamos, que es la gran mayoría de los casos, que es una alteración en los hábitos y costumbres, en la dieta, en la calidad de alimentación y principalmente en el volumen y la calidad de líquido. Que cuando se quiebra ese equilibrio entre lo que comemos y lo que tomamos, es que precipita, la orina está en un equilibrio que cuando se rompe, bueno, se precipitan esos cristales, se pegan y forman inicialmente lo que la gente llama arenilla, que es la expulsión de los cristales sin que se peguen entre sí, y si dejamos pasar y si se mantiene la causa, esos cristales se pegan entre sí y forman una piedra, que inicialmente cuando es de milímetros la va a poder expulsar. Si no la puede expulsar, eso puede crecer y si dejamos pasar años, incluso puede llegar a lastimar el riñón, incluso a perder una unidad renal. Por eso que hablábamos de que la orina está obstruida y no puede salir y el riñón se va perdiendo la función de a poquito. Hacemos una nueva pausa y en el próximo bloque vamos a hablar acerca del tratamiento específicamente, y tienen una buena noticia porque la Asistencial Médica ahora tiene un tratamiento nuevo, muy novedoso, ¿no? Ya se lo vamos a hacer. Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más Salud.